¿Cómo están, queridos amigos, amigas de nuestras comunas, de la CUT provincial Chacabuco? Estamos en otra conexión, ahora que con el dirigente Víctor Flores. Él es vicepresidente de la CUT provincial Chacabuco, de la comuna de Colina. Recordemos que provincial Chacabuco se conforma de las comunas de Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil. Y ahora estamos con Víctor de la comuna de Colina, quien es el representante de dicha institución en su comuna y además miembro o presidente del Colegio de Profesores de Colina. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Sergio? Muy bien, gusto saludarte. Igualmente, gracias. Un agrado Oye, estar aquí. qué bueno. Bueno, como conversábamos con Ana Millacaris hace unos días atrás, la importancia, ¿cierto?, de establecer estas conversaciones a través de las redes para todos los amigos, amigas que se conectan, para interiorizarse el quehacer de la CUT, que es tan importante, ¿cierto? Por estas condiciones especiales que estamos viendo todos de estar en nuestra casa a protegernos, y por lo tanto desvinculado del constante vínculo, ¿cierto?, cara a cara entre las personas. Así que esta instancia es muy importante. Oye, Víctor, cuéntanos, ¿cómo está el provincial Chacabuco allá en la comuna de Quilicura? O sea, de Colina. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Bien, acá nosotros en Colina también, como tenemos además una sede grande del Colegio de Profesores, de ahí desarrollamos un trabajo de apoyo, tanto a organizaciones sindicales como a los trabajadores en general acá en la comuna. Hemos participado en varias actividades, varias acciones. Por ejemplo, hemos acompañado varias veces, primero presencial cuando se pudo y últimamente en vía reuniones con los trabajadores de Montserrat de Colina, que ellos tienen una serie de problemáticas, no se les ha pagado. Por ejemplo, hablé ayer con el dirigente y me decía, abril todavía no se les paga, se les deben imposiciones, se les deben un montón de derechos que ellos tienen y que no se les ha cumplido. Ellos están cansados, han protestado, siguen protestando, pero el tema del Montserrat es una temática nacional que hoy día está en decadencia. Entonces los trabajadores están súper afligidos, sin sueldo, con toda esta pandemia, con todo lo que significa en este minuto estar sin dinero para poder comprar y acceder. Eso por un lado. También, por ejemplo, tuvimos que apoyar a los trabajadores de Moldecorp. Esta es una empresa, es muy simpático esto porque esta es una empresa que hace puertas y ventanas, pero de un día para otro aparece que su rol, aparte de puerta y ventana, es un centro ferretero de distribución de madera y todo lo demás, lo que la hace ser una empresa prescindible, por lo tanto no puede parar por producto de la pandemia. Aquí tuvimos hartos problemas porque hubo trabajadores y supervisores con el COVID-19 y no se les permitía suspender ni ir al médico ni licencia y siguieron funcionando. Entonces los trabajadores hicieron las denuncias. Ahí me tocó hablar con la encargada provincial de salud de la gobernación de acá. Hicimos una carta con el dirigente el compañero Miguel Ariza de Moldecor y le entregamos para que la Seremi se viera este tema, porque está pasando, seguía trabajando, la gente contagiada y no había ninguna posibilidad de suspender, hasta que al final lo que hizo la empresa fue acogerse a este seguro de protección, entre comillas, porque el fondo de protección no tiene nada al trabajo y el fondo mandó a los trabajadores para la casa con, afectados con todo lo que va a significar también la rebaja de la salarial y más encima las enfermedades. También estamos viendo ahora, por ejemplo, otros 7 trabajadores que están en el sector de Santa Elena, aquí en Colina, que trabajaban para un contratista, y de un día para otro, bueno, se cerró, el contratista no apareció más, el mandante se hacía leso, coordinamos, lo conversamos con el abogado, el compañero Rodrigo, que siempre ha estado apoyando de la asociación laboralista, que nos ha apoyado en nuestro trabajo, y empezamos a hablar de organización, de reunir los antecedentes, y en forma mágica, el mandante empezó a llamar a los trabajadores, a llamar al contratista para que se hicieran responsables. Cuando vieron que la cosa estaba poniéndose peliaguda para ellos,
ahí empezaron. Toda esa temática hemos estado trabajando también como colegio de profesores, del cual como soy presidente, nosotros nos reunimos todos los miércoles con los delegados vía Zoom. Hemos estado haciendo trabajo, llevamos hace una semana en nuestra sede del colegio de profesores con una olla común que la están realizando un grupo de jóvenes. Nosotros como colegio de profesores apoyamos económicamente principalmente, pero también ha llegado mucha ayuda de los vecinos, se han levantado muchas ollas comunes en las poblaciones y campamentos nuestros. Los jóvenes nuestros ayudan, que están trabajando en nuestra sede, ayudan a dos poblaciones, una población en un campamento que tenemos por ahí del río, y también a la toma de Naciones Unidas, porque a raíz de esta temática de la cesantía, del no tener que comer, teniendo que levantar las ollas comunes, también ha significado mucha gente sin tener dónde vivir. Por ejemplo, en casas donde vivían 3 familias, todos trabajaban todo el día y se veían en la noche a puro dormir. Hoy día se ven todos juntos, encerrados durante un mes, entonces los que no son de la casa empiezan a molestar y empiezan a quedarse sin casa. Ya tenemos 2 sectores, inclusive 3 diríamos, con toma. La Naciones Unidas que se armó acá, el sector de la estancia Liray se armó otra, ahí se ha estado armando, entonces hemos estado un poco apoyando principalmente la toma de Naciones Unidas en el sector acá, con alimentación de los jóvenes. Ellos hacen el almuerzo en nuestra sede y después ellos salen en vehículo a entregar a estos 2 sectores. Así, es una recepción buena, mucha ayuda, los profesores se han puesto. También en la reunión con la CUT que hicimos como directiva estos días, el día martes, acordamos de que también la CUT provincial se incluye completo en esta olla común, por lo tanto, también a hacer aporte y ayudar tanto en la recolección como en el trabajo para ser como una olla común de la clase trabajadora y salir adelante. Oye, bien ardua Eso, la labor que han tenido ustedes ahí en Colina, ¿eh? sí, y eso, y encerrado, claro. Oye, y los efectos que tú describes, conocidos en todo el país y ya con gran ya conocimiento de la población, igual muestran de situaciones que muchas veces uno no se puede imaginar, como eso que tú relatas, de los problemas de convivencia que empiezan a existir, por ejemplo, en situaciones de esas. O sea, hay situaciones muy específicas que se van dando y que uno puede no desconocer. Y realmente la situación es compleja, es complejo el abuso, ¿cierto? Que se da en algunos empresarios, en algunos empleadores, que parece que no entienden que esta es una situación que nos afecta a todos, y el famoso llamado a la unidad nacional, ellos parece que no se hacen muy parte de todo este sentido nacional de contribución entre todos para enfrentar esta situación tan grave. Claro, ¿no? El llamado nacional en el fondo es a proteger sus intereses y cómo el Estado los va a ayudar después de esta pandemia, o sea, cómo los saca adelante cuando han impedido la ayuda concreta y más real hacia los trabajadores. Con por ejemplo, esta gran lucha que se ha pedido que un porcentaje de la AFP pueda ser accesible para los trabajadores, la ley que hoy día permite que está pidiendo que los súper ricos tengan un impuesto que permita ir a la ayuda de los trabajadores. Nosotros los profesores decimos más de 200 millones de pesos que el gobierno quiere votar en un SIMS y en una relación docente que no tiene sentido si no hay nadie en las escuelas, que en el fondo son compromisos económicos nomás que se van a entregar. Entonces, realmente el hecho de no tener trabajo hace que la gente no tenga poder pagar los arriendos. Es que debería ser tan claro. irrisorio que el otro día me contaba un trabajador que el patrón lo tiene trabajando, pero le exigió que está a unos kilómetros aquí de Colina, le exigió que no se fuera más en el bus, así que él se tenía que comprar y conseguir una bicicleta. Y él se tuvo que encalillar y comprar una bicicleta porque el patrón le decía que si no llegaba en bicicleta, iba a quedar sin trabajo. Claro. Y además sentía la presión porque en la casa que él arrienda es del patrón. Por lo tanto, si no cumplía, podía quedar hasta sin vivienda, entonces, y sin trabajo. Entonces, oye, están como en el medioevo, más o menos. Sí,
es realmente un tema difícil para los trabajadores, y esto también ha despertado, por otro lado, una cosa impresionante, como es el clasismo y la segregación de parte de mismos sectores populares de repente, con la gente la toma, sobre todo cuando ves que hay gente extranjera. Hay una sacralización, digo yo, al esfuerzo. Es que todo a mí me costó, es que yo estuve 10 años juntando plata, me tuve que trabajar de noche, no vi mis hijos, por lo tanto, todos para que se consigan las cosas tienen que pasar lo mismo. Entonces, ese tema, la lucha que hemos empezado el 18 de octubre apunta a que ¿por qué si yo tuve que trabajar y estudiar para tener un título, por qué mis hijos o los jóvenes que vienen tienen que hacerlo, tienen que estudiar, si recursos hay? Hizo bien la pega la dictadura y la concertación, ¿ah? Sí, bien, recuerde que cuando se quiso eliminar el copago en la educación, teníamos marchas de miles de apoderados que exigían tener derecho a pagar, que exigían ellos, querían pagar con la educación. Entonces, la Está muy dictadura internalizado. Oye, a dejó propósito de lo bien que tú dices, penetrado el individualismo. el impuesto a los súper ricos, contarle a nuestros amigos en la red que es lo que se está llevando a cabo, que creo que es un proyecto de Carol Cariola, la diputada Sí, comunista, de Carol. Sí, de de la Carol solamente y de una... imponerle Dale más. solamente un 2,5% al patrimonio de los súper ricos, que implicaría garantizarle un ingreso sobre el nivel de la pobreza a más de 5 millones de pesos, lo que implicaría un resguardo a la seguridad, a la tranquilidad de las personas, y que precisamente diputados como los que nos representan el Distrito 18, por lo menos acá en Quilicura, en Colina, Distrito 18, ¿no? También. Sí, el mismo. Bueno, el diputado Melero y el diputado Lavín, precisamente ellos votan en contra y todos los otros 4 parlamentarios, Vidal, Carmen Gers, la Claudia Mix y Silver, votaron a favor, pero para que también tener ojo el tipo de representantes que eligen nuestras comunas, especialmente nuestra comuna conformada por trabajadores y trabajadoras. Es bien paradójico esa situación. Sí, porque en el fondo se está hablando aquí de un proyecto, es a los súper ricos, ni siquiera está hablando de gente, estamos hablando de las fortunas más grandes que están consideradas en los rankings. Entonces, el 2,5%, como dices tú, aseguraría un sueldo por sobre la pobreza a más de 5 millones de personas. Entonces, estamos hablando de una cosa que se iría directo y no por un mes, estamos hablando de al menos 3 meses. Por lo tanto, esa debería ser una solución más real y práctica a los trabajadores. Claro. Y sobre todo estamos hablando de un impuesto que no alcanza el 17% de la fortuna en nuestro país y que en países que tanto se admira acá como Nueva Zelanda, la carga impositiva a los patrimonios y a la actividad del capital es del 40%. Entonces, claro, si queremos niveles de vida de país desarrollado, tenemos que también implementar medidas impositivas de esas mismas características. Sí, pues sí, eso es lo eh, especial, porque resulta que las propuestas que se están haciendo aquí, que aquí en Chile las hacen los diputados de izquierda, estas son leyes que han implementado los gobiernos de centro de derecha en Europa. O sea, Sí, no exacto. estamos hablando de No comunistas. propuestas que tienen Alemania con la Merkel, Inglaterra, son propuestas para allá de centro de derecha. Entonces, aquí tú la planteas y son propuestas a tiro de la ultra, y tiene a diputados, como tú dices, Lavín y Melero acá, que siempre ha estado por estos lados, y que en el fondo han sido con leyes todas antitrabajadores. Melero ha estado en contra de la rebaja a las 40 horas, se ha opuesto a todas las leyes que benefician directamente a los trabajadores y apoya todas las que benefician en el fondo a las grandes riquezas. Claro, si uno hace un pequeño, se meten nuestros amigos, se meten ahí al historial del Parlamento y van a ver que Melero todo en contra. Pero es muy sintomático porque ellos votan regularmente, todo lo que votan, lo que se vota en un sentido, ellos siempre van a votar en otro sentido. Siempre, siempre. Y por eso ahí la gente tiene que mirar, tiene que ver, esperamos que cuando haya una próxima elección la gente vaya a votar, porque el problema nuestro es que la gente no fue a votar más que nada. Si ese no es, si el porcentaje y el cambio puede darse totalmente siempre y cuando la gente asuma de que
hay que ver una responsabilidad en quienes salen elegidos y hacer el cambio. Y Fíjate precisamente el que, instrumento muy valioso es la política. Y claro, y la gente reniega de la política en algo muy curioso, porque precisamente renegar de la política es entregarle un instrumento tan importante para mejorar la calidad de nuestras vidas, que sin embargo el sector oriente o el más acomodado no ha renunciado nunca, porque el nivel sí, de votación en esos sectores es altísimo, y nosotros en nuestro sector de trabajadores que tenemos todos los mismos problemas, resulta que la tasa de abstención es altísima, pues entonces, lo puede ser en Colina, por ejemplo, en claro, Colina el 20% del padrón está compuesto por las personas que viven en Chicureo, porque Chicureo es una parte de Colina, claro. y ellos van, ese 20% va prácticamente el 20% a votar, y el 80% del padrón que está compuesto por el resto de las personas no pasa del 10 o el 20% que va a votar. Entonces, es Buen dato, muy ¿ah? difícil hacer el cambio en esa línea. Entonces, sí, es un tema que apunta por ese lado. Y hoy día, o sea, uno lo ve todavía, no sé si uno reírse o llorar. Hoy día lo que dice el ministro Mañalich, que él no tenía idea y se dio cuenta hoy día de que existía un sector en la región metropolitana donde había tanta pobreza y tanta cesantía, que él no tenía idea que existían esos bolsones de hacinamiento. O sea, ellos viven en otro mundo, entonces jamás van a poder entender la problemática, Oye, tú porque lo que dices tiene mucho sentido porque, claro, uno lo escucha y uno no sabe. Yo creo que el hombre, yo creo que habla con sinceridad, pero lo que es realmente, te deja descolocado porque ¿cómo un ministro de salud de un país puede decir una cosa de ese tipo? ¿Ah? Es sí, es realmente, que realmente realmente muy decidor. decidor, porque ellos ahí, como lo dices tú, puede existir toda la buena voluntad del mundo de generar políticas de ayuda a la gente, pero si tú no lo conoces, si no entiendes, no has sentido y no puedes dimensionar lo que existe, tú vas a generar unas políticas que apuntan a tu mundo ideal, o sea, lejos del mundo real. Y hoy día la explosión de ollas comunes, por ejemplo, aquí nosotros en Colina hemos sacado la cuenta, en este minuto tenemos como 12 ollas comunes, en donde la gente, en las poblaciones, eh, se ha autogenerado, se ha autoayudado con los recursos, hay mucha gente que ayuda, tenemos eh, comerciantes chicos hoy día que van a dejar un saco de papas, que van a dejar el mismo pueblo, nosotros en esto del colegio de profesores lo hemos visto ahí, los chiquillos empezaron así y hoy día ya hay como una más institucional el apoyo, ya más formal, eh, en donde la gente, más encima, por ejemplo, nos contaban que cuando llegaron al campamento donde van, el primer día eran como 50, hoy día son 80, ahora son 120, y la gente decía, es que nos da vergüenza venir, o sea, porque los chiquillos llegan y se instalan en una casa ya, en una vivienda, y ahí la gente es impresionante, como de verdad hay una necesidad de alimentarte. Entonces, si esa gente no tiene eso, ¿cómo se van a conectar esos niños, esas niñas, para tener sus clases, para poder salir online? Si el celular que existe o los celulares se los llevan los papás para el trabajo, llegan en la noche, se los pasan un ratito, hay que cargarlo. Esto es un mundo de bis y pap. Claro, tú partes de una realidad y lo conversábamos a la hora del almuerzo acá en familia. Las realidades son totalmente, o sea, podemos hablar de una familia que tenga uno o dos computadores, las condiciones de la casa, la cantidad de personas que hay en esa casa, si hay adultos mayores, si hay buena conexión, si es que tiene internet, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas uno se topa con que, claro, si tú no conoces realmente la realidad, ¿No? estás Y planificando además, sobre aire. ¿sí? Y como la televisión juega. Por ejemplo, mostraba a esa chiquilla que se sube arriba del techo para estudiar en la universidad para conseguir señal. Y lo mostraban como el gran esfuerzo, cuando para mí es la demostración de la gran segregación, de estos mundos paralelos que tenemos en Chile, donde algunos tienen todo, 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 y otros, mucha gente tiene nada. Entonces, donde tiene un 20% que tiene el 80%, y un 80% que se reparte el 20% de lo que queda. Eso es lo Entonces, perverso. sí, Es lo es perverso demasiado porque te dice, grande. mira, si ella lo hace, todos lo hacemos.
Entonces, Exacto. es la idea del sueño americano, o sea, del que nace de la nada, llega a ser dueño o a tener todo lo que quiera en la vida, que sin duda hay algo de sentido que tú si te esfuerzas en tu vida te va bien, pero se podría hacer un juego, que todos los que viven con todos sus privilegios, hagamos un cambio, váyanse a vivir allá a los sectores más postergados, y los que no tienen, y los que viven con postergaciones, con limitaciones, se vayan a estudiar con todo su dinero, con toda su educación, sus vacaciones, con sus barrios y todo, y ahí veamos cómo nos va cada uno. Y mira, y por ejemplo, viendo lo que es la realidad, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un trabajador vive de cerca? Por ejemplo, yo voy a contar el caso de una dirigente sindical, la Oye, eso es Sabina Pichipil. interesante que tú me querías comentar. ¿Cómo se llama Sí, ella? ella es Sabina Pichipil. Ella, Ella es ella dirigente, es dirigente, ¿no? sí, ella es dirigente sindical del laboratorio Interco que está aquí en el complejo de los Libertadores, aquí en Colina. Entonces, ella llega a trabajar el lunes y una trabajadora le dice, la llama por teléfono y le dice, oye, trabajamos toda la semana pasada juntas y sabes que a mí yo me hice el examen y me confirman que estoy con el COVID-19, estoy con el coronavirus. Entonces ella dice, chuta, yo he estado con ella toda la semana y se retira la empresa aplicando el 184 bis que le permite, ¿no es cierto?, por su seguridad, y ahí se va inmediatamente. Lo primero que ella hace es irse al, a la inspección del trabajo a dejar esta cartita para asegurarse que no haya una disminución de sus remuneraciones por haberse aplicado este artículo. Primero, la inspección del trabajo no le querían recibir la carta, porque esas cartas se recibían presencial y como no trabajaban presencial no se podía. Pero resulta que ella, como es dirigente sindical, logró que a las finales se la recibieran, pero porque tiene un fuero sindical. Y entonces tuvo que apelar a su rol de dirigente para que le recibieran la carta, nosotros, donde decía que ella había aplicado este artículo. ¿Qué pasa con un trabajador que no tiene ninguna fuero ni nada? No le reciben la carta y simplemente o le disminuyen el sueldo o hasta lo despiden. Después ella dice, voy a ir al consultorio para que me hagan el examen porque por lo que pasó. Llega al consultorio y le dicen, sabe que aquí no la podemos atender porque usted tuvo un contacto en el trabajo, por lo tanto es la H la que tiene que atender. Ya, bueno, me voy a la H, dijo. Llegó a la 1:30 de la tarde. Cuando le cuenta a la asistente ahí que la portería que la recibieron, le dijeron, ya, espere, le va a llamar el doctor. Me da su número porque el doctor la va a llamar a su teléfono. Cuando el H, el doctor del H, la iba a llamar a su teléfono. 1:30. 4:30 de la tarde la llama el doctor. Ahí mismo de estado un par de oficinas allá. Le dice, ella le cuenta, no, que yo me pasó esto. Ah, ya, entonces yo te doy de alta, le dice el doctor. Pero doctora, yo ando con dolor de cabeza. Ah, ya, entonces te doy una licencia por 4 días. Y sabes qué, y casi como una tremenda aporte, te voy a dar la orden para que te hagan el examen en el consultorio, porque aquí no se hace. Se tuvo que, a las 6:30 de la tarde le dieron la licencia. Se vino. Al otro día volvió al consultorio. En el consultorio le dicen, si no tienes con la gran cantidad de síntomas, no se te puede hacer el examen. Así que ayer anduvo pidiendo hora en un esto particular, así que hoy día se iba a hacer a un centro médico particular el examen. Y resulta que tenemos acá muchos pobladores en donde el examen le llega 4, 5, 8 días después. Y uno ve la tele que hizo un ministro y dice, o un diputado, un senador, me fui a hacer el examen. Ante las 24 horas dicen si tiene contagio o no tiene. Y el trabajador pasa los 14 días encerrado. Hoy día escuché al ministro que dijo además, los 14 días cuentan desde que él recibe la confirmación. Hoy si tenemos gente que llega 8, 10 días esperando que le confirmen si tiene o no el COVID. Entonces, sí, o sea, esa gente ya 10 días esperando, después que le confirmen, tiene que estar 14 días más, y resulta que el gobierno dijo que las licencias para el que tenía el posible contagio eran 4 días nomás, y dan 4 días porque como los 3 días no se pagan, entonces el trabajador en el fondo ya perdió 3 días de sueldo, y si no te lo entregan en 10 días más, entonces, y estamos hablando de una dirigente sindical que hizo valer su fuero. Entonces, en realidad,
Aquí nosotros aquí lo hemos estado viendo, no hay ninguna protección para el trabajador. Los consultorios además están saturados. Están saturados. Si Colina, Lampa, Tiltil, Licura, todos nos atendemos en el San José. En el San José, 8 horas, 10 horas las ambulancias de Colina con las personas. Hoy día me contaba una persona que es de salud, que habían dicho que no iban a recibir más ambulancias de la zona norte en el San José, porque era para tenerlos afuera, entonces que había que ver qué se hacía. Entonces los consultorios tienen que ver qué hacen ahora con la gente. Entonces te das cuenta que no, para los trabajadores no hay una protección. Esta es una enfermedad que nace en los sectores más altos y hoy día está en las poblaciones, la gente tiene cesantía. Que hoy día transportan, venden verduras en las casas, se tuvieron que transformar de trabajadores. Tenemos el que vivía de limpiando los autos, que vivía de trabajar, por ejemplo, en la localidad de Chicureo, donde se han cerrado un montón de trabajos, gente que, jardinero. Nosotros teníamos aquí otra cosa, una nana me decía, dos realidades, una trabajaba 2 días en una casa, 2 días en otra sin contrato. Quedó sin trabajo, ¿no? Y no recibió más el ingreso. Otra nana me llamaba un día y me decía, ¿sabe que yo trabajo puertas adentro? Ya. Y como viene la cuarentena, la empleada, la patrona me dice que me puedo ir, no, esos días cuando empezaba la cuarentena no venir, y me descontaba los días, o si yo me quedaba, no me podía pagar los fines de semana y yo tenía que ayudar por la comida que encima que tenía que ayudar porque iba a comer el fin de semana. O sea, ¿cuál es la defensa de los trabajadores? Hoy día están realmente, y estamos además amarrados porque estamos cerrados, porque tenemos una inspección del trabajo que funciona a media. Cuando los trabajadores en Montserrat hicieron protestas todos los días, vino la inspección del trabajo porque dijeron que cuando no había pago de sueldo ellos venían. Era, no sé, un 7 de abril y dio hasta el 20 de abril para pagar. Pasó el 20 de abril, les aportaron un 40%, un 20% a algunos trabajadores, terminaron de pagar el sueldo de marzo a fines de abril, estamos terminando mayo y todavía no les pagan el sueldo de abril y así estamos con los trabajadores. Es dramática la situación, Víctor, ¿eh? Es dramática la situación y los abusos campean, ¿eh? Sin embargo, poniendo en el otro lugar de la balanza, también lo que tú describes de la solidaridad, de la contribución de los propios vecinos, de los propios trabajadores en estas actividades solidarias, como son las ollas comunes, por ejemplo, para ayudarnos en esta situación tan compleja que se vive, en especial la clase trabajadora. Oye, Víctor, entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el llamado que tú haces a todos los habitantes de nuestras comunas en Quilicura, en Colina, en Lampa y en tu comuna, Colina, que tú haces para todos ellos? Bueno, vamos a hacer el llamado en 2 líneas. Uno, a los trabajadores, la necesidad de organizarse, porque una de las cosas que sí está haciendo la Inspección del Trabajo es asistir a la formación de sindicatos. Hoy día, en aquellos lugares donde hay sindicatos, la situación de los trabajadores es de mejor condición que aquellos lugares donde no hay. Por lo tanto, estar agrupado, estar organizado en un sindicato es una cosa que le va a permitir salir en mejores condiciones, si ya sea por el tema de que aplican la ley, este proyecto de ley de la defensa del trabajo, lo que sea. Siempre los acuerdos son en mejores condiciones a los trabajadores cuando la que negocia con el empleador es la organización sindical. Donde no hay, igual acercarse a la CUT, a los dirigentes, porque también el hecho de puro decir, muchas veces a algunos empleadores que están acostumbrados a hacer lo que quieren, pero cuando le dicen que es la CUT, o que la organización sindical que se está acercando, igual tienden a soltar un poco porque tampoco quieren tener algunos conflictos. Hay otras mucho más grandes que ya necesitan otros recursos, otras acciones, pero también en algunos lugares tú puedes lograr con eso. Lo hemos visto, hemos ido de repente hace como 2 años fuimos a una huelga de un sindicato, eran 9 trabajadores, llegamos como CUT, esa misma tarde hubo un acuerdo, simplemente porque habíamos llegado. ¿No? Éramos
2, 3 que hayamos llegado, pero eso implicó que tuviera un temor en los empleadores, porque igual la solidaridad de clase nos vamos apoyando unos a otros. Porque además nosotros como CUT en la provincia de Chacabuco habíamos implementado que cuando había una huelga íbamos los dirigentes sindicales y los trabajadores de los otros sindicatos a apoyar esa huelga. Por lo tanto, esos trabajadores no estaban solos. Eso por un lado, a organizarse, seguir trabajando, y por otro lado, seguir apoyando como trabajadores, como pobladores a las ollas comunes que existen en nuestras poblaciones, apoyarnos entre nosotros, hacer carne el lema que se ha dicho que solo el pueblo ayuda al pueblo, la clase ayuda a la clase, nadie más, y seguir venciendo esta pandemia para que el día de mañana poder salir con más fuerza a pedir los cambios que se necesitan en nuestras comunas y en el país en general. Oye, Víctor, para comunicarse con la CUT provincial allá en Colina, a través de la dirección del Face. Sí, bueno, el Facebook principalmente, nosotros tenemos también un Facebook que es de CUT Provincial Chacabuco, y también están a raíz, se pueden acercar con nosotros, hay 2 Facebook del profesor de Colina también, que como cumple el rol, se pueden acercar por ahí, está el personal también, Víctor Flores Payacheo, nosotros, que se pueden comunicar, y estamos aquí a disposición de seguir apoyando y viendo que se puede hacer lo que al máximo de solidaridad entre nosotros los trabajadores. Muy bien, Víctor. Te quiero agradecer por esta estupenda charla que hemos tenido, muy valiosa instancia para comunicarle a todos los habitantes, a las trabajadoras, trabajadores de nuestra CUT provincial Chacabuco, desearte que estés muy bien, a ti y a tu familia, y contarte que nosotros tenemos la costumbre ya de ir cerrando con nuestra cortina musical con Iyapu. Recordarte que hoy o ayer se cumplen 94 años de natalicio de Ramona Parra. Ramona Parra, una dirigente, una militante de las Juventudes Comunistas asesinada en una manifestación en el año 46 por Carabineros, y cuya letra, escrita por Márquez y Pano Neruda, está en esta canción de Cuando los pasos tocan. Así que nos despedimos con esta hermosa música en homenaje a nuestra recordada Ramona Parra. Así que, Víctor, muchas gracias nuevamente y saludos. Pero igualmente, gracias a ustedes. Aunque los pasos toquen 1000 años este sitio, no borrará la sangre de los que aquí cayeron, y no se extinguirá la